Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Un feliz día de sábado. Estamos entonces listos para este segundo mensaje, cuyo título es El sábado hace la diferencia. Título del mensaje: El sábado hace la diferencia. Un señor de 70 años viajaba en tren en Francia, teniendo a su lado un joven, otro pasajero, un joven universitario que leía su libro de ciencias. Aquel señor también estaba leyendo un libro, pero de tapa negra. Cuando el joven se dio cuenta que se trataba de la Biblia, interrumpió sin ninguna ceremonia la lectura de aquella persona de tercera edad con una pregunta: ¿usted aún cree en ese libro lleno de fábulas? Claro que sí, respondió amablemente aquel señor y explicó, pero no se trata de un libro de fábulas, sino de la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? El joven respondió: oh sí, usted está muy equivocado. Usted, señor, debería estudiar la historia universal. Si lo hiciera, sabría que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró a los franceses y al mundo entero la miopía de la religión. Solamente personas sin culturas aún creen que Dios creó el mundo, decía aquel joven. Usted, señor, debería conocer un poco más sobre qué piensan nuestros científicos y qué dicen sobre esas fábulas de la Biblia. ¿Así? ¿Y qué piensa y dice nuestros científicos sobre la Biblia?, preguntó aquel señor. Pero como el joven universitario tenía que bajar en la siguiente estación que ya estaba cerca, dijo aquel señor: como ya no hay tiempo, usted podría dejarme su tarjeta para que yo, llegando a mi casa, pueda preparar un paquete y enviarle el material científico por correo con máxima urgencia. Entonces aquel señor cuidadosamente abrió su saco y retiró de su bolsillo su tarjetita y le entregó a aquel joven. Cuando el joven leyó la tarjeta, lo que estaba escrito en la tarjeta, bajó su cabeza, muy avergonzado, sintiéndose menos que una ameba. En la tarjeta personal de aquel señor de tercera edad estaba escrito: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Y un poco más abajo, al pie de la tarjetita, decía: un poco de ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Él. Esa historia se dice que es verídica, indicando que habría sucedido en 1892 y que supuestamente se encuentra en la bibliografía del científico Louis Pasteur, uno de los más grandes científicos de la historia de Francia y pionero de la microbiología moderna. Ese eminente científico inventó, y eso es verdad, un nuevo método para eliminar los microorganismos que puedan degradar el vino, la cerveza y la leche, al someterlos a un calentamiento por fuego. Así nació lo que conocemos como pasteurización, que viene del nombre de Louis Pasteur, su descubridor, su inventor, que garantiza ese método la seguridad de numerosos productos alimenticios en todo el mundo.
Hoy quiero compartir con ustedes otro invento, relacionado esta vez con la controversia global entre la teoría darwiniana de la evolución y la teoría bíblica de la creación. Quiero compartir con ustedes un invento más. Este es bastante más viejo que lo de Pasteur, pero muy sencillo e ingenioso, que contesta a la pregunta en cuanto a cuál de las teorías citadas es la correcta. Examinemos un invento, vamos a examinar un invento tan profundo que ni los científicos, ni los filósofos, ni los historiadores pueden explicarlo adecuadamente. Empezaremos leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que ustedes saben de memoria. Vamos a nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquel joven de la historia puso en tela de juicio este relato de la creación de Dios. Vamos a examinar este relato para ver cómo fue medido el tiempo en la tierra en el principio. Leeremos el último versículo de Génesis 1, versículo 31, y pasamos enseguida al capítulo 2 de Génesis y vamos a leer de los versículos 1 al 4, todo seguido. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue tarde y mañana el día sexto. Pasando al siguiente capítulo, empezando por el versículo 1, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. Y así terminó la historia de la primera semana en lo que sabemos cuando Dios restauró la faz de la tierra y restituyó la vida en el planeta afectada anteriormente por la rebelión de Satanás. El relato de Génesis declara enfáticamente: Dios concluyó su creación en el sexto día de aquella semana y descansó en el séptimo día. Pero eso no comprueba que Dios creó la tierra. No para el escéptico o el agnóstico o el ateo. No comprueba. Entonces, para creer que Dios creó nuestro mundo, debemos remitirnos al libro de Hebreos, capítulo 11. Pasemos allá. Conocido como el capítulo de la fe. Hebreos 11, el capítulo de la fe que relata cómo creer que Dios creó el mundo. Hebreos, como había dicho, capítulo 11, vamos a leer los versículos, primero vamos a leer los versículos 1 al 3, después les voy a dar otro versículo. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Es importante repasar, porque conocemos estos versículos, para que luego yo les pueda revelar este invento, de lo cual es el propósito de este mensaje. Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe
y este es el punto, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve. Entonces, el texto es enfático, dice que por la fe en Dios podemos confiar que lo que este libro declara es verdad. Dios habló y el mundo existió. No hay otra manera de aceptar este hecho si no es por fe. Versículo 6 de Hebreos 11 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Si alguien tiene miedo de decir que la fe es el integrante principal de nuestra creencia en la creación del mundo, por pensar que eso causaría risas en los escépticos, aquí hay un poco de información para una conversación con aquellas personas escépticas. Cada teoría de orígenes, que hay varias, tiene el mismo problema básico de que no hubo alguien allí para observar y reportar cómo sucedió. Cualquier teoría de los orígenes. Por lo tanto, como el origen definitivo en cada teoría de orígenes está fuera de la esfera científica, todas las teorías de orígenes requieren fe humana, todas. Y lo explico. Los evolucionistas no pueden explicar adecuadamente el origen de los polímeros o de células del proceso del azar, aún con largos periodos de tiempo. Polímeros son sustancias bioquímicas, estructuras bioquímicas de una sola unidad, como ser el azúcar, ácidos aminoácidos, que cuando los se unen forman proteínas y grasas, que es la base de la vida. Sé que esto es un poco complicado y no es mi tema de hoy. Pero aguarden un segundo. El punto aquí es que los evolucionistas hoy no pueden explicar de manera adecuada cómo estos fundamentos de la vida, los polímeros se formaron, que es la base de la vida. La probabilidad que estas sustancias evolucionen no está dentro del nivel de posibilidades aceptado. Los científicos, y nosotros en este salón no somos científicos, ellos, los científicos, nos dicen que la probabilidad de que la vida y los niveles más bajos de complejidad hayan originado por procesos naturales durante 2.000 millones de años, la probabilidad es de 10 elevado a 255. Lo que significa que entre el decimal y el primer número habrían 254 ceros. Imagine un número con 254 ceros. Inclusive con 4.000 millones de años para producir una molécula de ADN que pudiera controlar la síntesis de una proteína pequeñita, sencilla, que es la base de un organismo vivo, la probabilidad es menos de 10 en 535, o elevado a 535. De hecho, todo lo que esté debajo de 10 elevado a 50 es considerado fuera del límite de las probabilidades, hablando estadísticamente. El punto es, al evolucionista que dice que se necesita fe
para creer en la teoría de la creación de Dios, deberíamos nosotros contestarles que Él tiene razón. Tal y cual también se necesita mucha más fe que nosotros para creer en las probabilidades imposibles de la teoría de la evolución. Por ello, creer en la teoría de la evolución o creer en la teoría de la creación de Dios es una cuestión de elección. Yo elegí creer que Dios ha creado los cielos y la tierra, mientras que la mayoría de mis amigos y conocidos en el medio científico de mi trabajo han elegido ellos creer en la teoría de la evolución. Y en ambos casos, en el mío y en el de ellos, necesitamos fe. Y como mencioné que yo hablaría de un invento, puedo agregar que ese invento que hablaré es uno de los cuales que me hizo creer en la historia de la creación que se encuentra en la Biblia. Y quiero compartir ese invento con ustedes ahora, y que se encuentra dentro del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Un invento muy profundo, pero sencillo, que los científicos, filósofos e historiadores no pueden explicar adecuadamente. Jack Doohan, un profesor del Antiguo Testamento y hebreo, describió al cuarto mandamiento de la ley de Dios como el eje del decálogo, diciendo que los primeros 3 mandamientos describen nuestra relación con Dios y los últimos 6 mandamientos describen nuestra relación unos con los otros, y al medio, como una conexión entre Dios y la humanidad, está el cuarto mandamiento del sábado, que describe nuestra relación con Dios y también nuestra relación con unos con los otros. Y su mensaje dice, de este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a leerlo completo en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Éxodo, vamos allá, Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, empezando por el versículo 8, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Jack Doohan nos recuerda que solamente 2 de los 10 mandamientos, solamente 2 son formulados positivamente. Es decir, que estos 2 no comienzan con la prohibición no. Uno dice, acuérdate del sábado, y el otro mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ambos nos llaman a recordar nuestros orígenes y nuestras raíces como seres humanos. El cuarto mandamiento nos llama a recordar nuestro origen en el acto creativo
de Dios, el cuarto mandamiento. Y el quinto mandamiento nos pide que recordemos nuestras raíces por medio de las acciones procreativas de nuestros padres. Ambos son de orígenes. Ambos mandamientos centrales fueron dados para proteger la verdad sobre nuestros orígenes, sobre nuestro origen humano. Honra a tu papá, a tu mamá, quienes te procrearon. Y recuerda el sábado del Señor tu Dios, quien te creó. Esa es la verdad sobre nuestros orígenes, no hay otra. Y el invento profundo del que hablé está justamente aquí en este versículo 11 de Éxodo 20 que ya hemos leído, lo voy a repetir. Dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos hablando de la creación del 7º día. ¿Sabían que no hay explicación histórica o astronómica para la existencia de la semana de 7 días fuera de este relato de Génesis? Eso alguna vez he dicho en sermones pasados a ustedes. En nuestro sistema solar, la Tierra da una vuelta sobre su eje a cada 24 horas, marcando el día. El mes sinódico, que en realidad dura 29 días y medio, de acuerdo con el ciclo lunar, es el que dio origen al mes. Y la Tierra en cada revolución alrededor del Sol marca lo que conocemos como el año. Todos estos fenómenos astronómicos marcan una medida de tiempo, día, mes y año. La pregunta es, ¿qué da una vuelta cada semana? Cada 7 días. ¿Alguien puede decirme en la astronomía qué ciclo dura 7 días? Uno piensa que debería haber algo, ya que todas las otras medidas naturales del tiempo dependen de algún ciclo astronómico. Entonces, ¿qué da vuelta cada 7 días? Y la respuesta es nada. Nada da vuelta cada 7 días. La semana de 7 días, contrario al día, al mes y al año, no está relacionada a un ciclo astronómico. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vino? Anthony Aveni, un historiador evolucionista, profesor de astronomía y antropología en la Universidad de Colgate en Nueva York y autor del libro Imperios del Tiempo, escribió lo siguiente. Él dice que la palabra Génesis significa origen. Nuestro Génesis científico moderno, dice él, comenzó hace más de 10.000 millones de años con el surgimiento del universo, apellidado ese fenómeno como Big Bang. ¿Cómo entonces obtuvimos la semana?, pregunta este investigador. Entonces este profesor dijo, cualquier página de un calendario revelará otras subdivisiones a las unidades de tiempo que el mundo occidental ha creado. Son 7 divisiones, 7 columnas, con bloques enumerados, cada columna con su nombre. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Las 4 o 5 divisiones horizontales, dependiendo del mes, si tiene 4 o 5 semanas, llamada esas divisiones, como acabo de decir, semanas, en que agrupamos los días de la luna, constituyen una división de tiempo peculiar. No hay ningún cuerpo celeste como el sol o la luna
No hay ningún ciclo natural obvio al que podamos atribuir directamente ese pequeño paquete de tiempo que está en nuestros almanaques. Es más, muchas otras culturas y tradiciones también marcan un intervalo de aproximadamente la misma duración en sus otros calendarios. En esencia, lo que el doctor Aveni dice es: no podemos, dice él, explicar cómo obtuvimos la semana o por qué casi todas las culturas de la Tierra tienen la misma unidad de tiempo. Pero hay algo muy fascinante acerca de la semana. Y este profesor Aveni continúa diciendo: después del día, la semana es una de las unidades de tiempo más reconocibles y comúnmente usadas, y también una de las más convenientes. Algunos biólogos creen, dice él, que la semana es autodeterminada. El biorritmo de 7 días en el cuerpo humano es uno de los descubrimientos recientes de la cronología moderna. Se manifiesta en forma de pequeñas variaciones en la presión y en el latido del corazón, así también como respuesta a la infección y aún el trasplante de órganos. Por ejemplo, la probabilidad de rechazo de ciertos órganos, escribió este científico, ahora se sabe que aumenta a intervalos semanales después de un implante. ¿No les parece, hermanos, eso fascinante? Nuestros cuerpos, misteriosamente, tienen un ciclo de 7 días. Pero no solo nosotros. El profesor Aveni escribió también que no somos únicos en este ritmo. Inclusive organismos simples, hasta las bacterias y animales unicelulares, parecen compartirlo con nosotros. Hay, por ejemplo, dice él, un ritmo de 7 días en una especie de alga, cuya configuración se asemeja a una copa de champán. Este organismo puede ser entrenado a reducir su crecimiento solamente cuando es expuesto a un periodo de 7 días. Ni más ni menos que se alterne, obviamente, entre luz y oscuridad. En Génesis está escrito, y fue, no necesitan ir allá, es el relato de la creación, y fue la tarde y la mañana un día. Ese alternado, ese día, la luz y la oscuridad. Y fue tarde y la mañana el día segundo. Y fue tarde y la mañana el día séptimo. Y también hemos leído anteriormente en Génesis, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día y los santificó. ¿De dónde vino este pequeño paquete de tiempo? Es decir, la semana de 7 días. La evidencia más concluyente que tenemos en la historia, la filosofía y la ciencia para el establecimiento de nuestra semana global de 7 días es el antiguo relato hebreo de la creación del mundo. No hay otro. Eso nos lleva a afirmar que la semana de 7 días y el 7º día de sábado son evidencias convincentes que la teoría de la creación es en realidad la teoría verdadera sobre los orígenes de la vida humana. La ciencia simplemente no puede explicar la semana de 7 días. Y la historia declara que el registro más consistente de nuestra semana de 7 días se encuentra en lo que acabamos de decir, en el relato hebreo de la creación.
Lo que significa que cada vez que miramos un calendario, sabemos que un Dios creador nos ha formado. La semana de 7 días y el séptimo día sábado dentro de esta semana es lo que nos hace creer en la creación y rechazar la teoría de la evolución. Pero, ¿cómo podemos estar realmente seguros de cuál es el séptimo día de Dios? Había un folleto antiguo en la iglesia que titulaba ¿Se perdió el cómputo del tiempo? En él se expuso algunas pruebas en ese folleto que el sábado de la creación es el mismo sábado que estamos reunidos hoy. Y una de las principales evidencias es justamente el pueblo judío, que nunca dejó de guardar el sábado después de su salida, juntamente con el resto de Israel, de la esclavitud de Egipto. Es cierto que durante la esclavitud en Egipto, todas las tribus de Israel perdieron el cómputo del tiempo. Pero en el desierto, Dios mostró a través de un milagro, el milagro del maná, cuál era el verdadero día de sábado que ellos habían perdido. Dios envió el maná por cada ciclo de 6 días y el séptimo no enviaba, señalando por 40 años en el desierto cuál era el día séptimo de sábado, el día que no enviaba el maná. Después, cuando se establecieron en la tierra prometida, estuvieron el pueblo de Israel guardando el sábado. Cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas a cautiverio en Asiria, y después de perder su identidad, ellos sí olvidaron del sábado. Pero los judíos al sur mantuvieron firmes la guarda de ese mandamiento, mismo después de un corto cautiverio de 70 años en Babilonia, y mismo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Ellos, aunque dispersos, los judíos mantuvieron firmes en la guarda del sábado hasta hoy. Creo que también es interesante saber que en más de 100 idiomas, el séptimo día de la semana todavía se llama sábado. Uno va a decir, hay 7,000 idiomas en el mundo, pero solo 600 son hablados por más de 100,000 personas. Y de esos 600, más de 100 conservan el sábado. No solo el calendario, pero también la antropología comprueba que el mundo siempre ha sabido cuál día de la semana ha sido nombrado por Dios para ser un día santo, un día de descanso y camaradería, obviamente, con Dios. En el antiguo folleto que hemos mencionado, se perdió el cómputo del tiempo, se explicó también un cambio en el calendario, pero que no afectó el ciclo semanal de 7 días. En 1582, el calendario juliano, el cual había sido usado desde el año 46 a.C., fue cambiado, aquí en este año que mencioné, en 1582, por el Papa Gregorio. Y ese calendario que usamos es el calendario gregoriano. Justamente hubo ese cambio de juliano a gregoriano porque había un error de cálculo de 11 minutos por hora en el calendario juliano. Es que así se había, por ese motivo, acumulado en aquel entonces una pérdida de 10 días. 10 días fuera de sincronización con el sistema solar. Por ello, el calendario gregoriano cortó 10 días del mes de octubre de 1582
A consecuencia de esto, el jueves 4 fue seguido por el viernes 15 de octubre. Jueves 4 de octubre fue sucedido por el viernes 15 de octubre de 1582. Se cambiaron los números, pero nunca tocaron en el ciclo semanal. La otra cuestión es que, si bien las religiones modernas guardan el domingo, supuestamente porque dicen que Cristo habría resucitado un domingo, lo que sabemos los miembros de la Iglesia de Dios es que Jesús resucitó en el ocaso del día sábado, después de exactos 3 días y 3 noches en la sepultura. Y por otro lado, no existe ninguna escritura sobre un supuesto cambio de sábado a domingo. En el Nuevo Testamento hay 8 referencias al primer día de la semana, y ninguna de ellas sugiere la posibilidad de un cambio del séptimo día al primer día, de sábado a domingo. 5 de esas 8 referencias tienen que ver con los acontecimientos post-resurrección de Jesús. Leamos una cita de estas 5 menciones sobre el primer día de la semana como ejemplo, y luego les daré las otras 4 de estas primeras 5 referencias para que ustedes la noten. Mateo capítulo 28. Pasemos a Mateo capítulo 28, versículo 1 y 2. Entonces, vamos a citar las primeras 5 referencias de 8, de un total de 8. Mateo 28, versículo 1 y 2 es la primera referencia. Dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor desciendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En ese texto, que se repite en los primeros 5 textos que hablan sobre el primer día de la semana, no dice nada sobre un supuesto cambio de sábado a domingo. Las otras 4 referencias también que tienen que ver con la resurrección de Jesús y habla sobre el primer día de semana es Marco 16, capítulo 16, versículo 2. También Marco capítulo 16, versículo 9. Lucas capítulo 24, versículo 1. Y Juan capítulo 20, versículo 1. Ahí están las primeras 5 referencias del primer día de semana que tienen que ver con la resurrección de Jesús, pero que no habla nada de cambio del sábado para el domingo. Veamos una referencia más, la sexta, de 8 referencias que habla sobre el primer día de semana en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Acá no hay ninguna indicación de un nuevo día de adoración. Los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y esto no era un día de celebración. Ni siquiera creían que Jesús había resucitado. No creyeron a las mujeres, no les creyeron a sus colegas, no creyeron al ver la tumba vacía. Estaban reunidos por miedo. Por tanto, no fue un culto de adoración celebrando la resurrección de Cristo en aquel primer día de la semana,
Ahora pasemos a la otra referencia, la de número 7, que está en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Alguien podría decir a la ligera que este texto hablaría de un culto religioso en día domingo, en lugar del séptimo día de la semana. Pero Hechos capítulo 2, versículo 46, no necesitan ir allá, indica que partían el pan diariamente, de casa en casa. Todos los días partían el pan, no solamente en domingo. Y Hechos capítulo 5, tampoco necesitan ir allá, versículo 42, dice que los apóstoles predicaban todos los días. Todos los días. Y un día no es santo porque se predica. Hablando del tiempo de los apóstoles que tenían esa misión de hacerlo todos los días. Pero la evidencia de más significado de que este no era un servicio de domingo, ese texto que hemos leído, de mañana, de un domingo de mañana, es el hecho que esa reunión se llevó a cabo durante las horas oscuras del primer día de la semana. ¿Y qué eso significa? El texto leído indica que Pablo predicó hasta la medianoche. Habiendo de salir, dice el texto, al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso quiere decir que la reunión fue un día sábado, solo que se extendió hasta después de la puesta del sol, lo que conocemos como sábado en la noche. Pero bíblicamente ya sería el comienzo del día siguiente. Por lo cual hay varias traducciones modernas en inglés que interpretan correctamente la parte oscura del primer día como sábado de noche. La NB, la Biblia de Jerusalén, la Biblia TEV. Y la última referencia, ahora pasando a la última referencia, la octava referencia sobre el primer día de la semana en el Nuevo Testamento, está en 1 Corintios capítulo 16. Iremos allá también. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. El texto dice, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, habló el apóstol Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Algunos se preguntan si esto es una referencia sobre recoger ofrendas en los servicios de adoración. Pero eso es perder el punto que Pablo menciona. Cada uno de vosotros ponga aparte algo como ofrendas para las víctimas en aquel entonces de hambre en Jerusalén, para que cuando Pablo llegue no se recojan entonces ofrendas. Quiso decir que tengan sus ofrendas y regalos para ayudar a esta causa listos para cuando Pablo llegue. Eso es todo. Ese versículo no muestra a la iglesia adorando en día domingo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como hemos repasado, ninguna de estas referencias enseña que Dios cambió su ley, los 10 mandamientos. Y ninguna nos invita a cambiar las bendiciones divinas del Creador del séptimo día al primer día de la semana. Lo único que podemos afirmar es que una vez al año
una vez al año, y no así, más que una vez, se celebra. También nosotros, la Iglesia de Dios, celebramos la fiesta de Pentecostés, misma que siempre coincide con un domingo. No es una instrucción bíblica para cambiar el sábado por el domingo. Es una instrucción bíblica de una santa convocación para guardar una fiesta anual, la de Pentecostés. Y continuando aquí en Hechos, capítulo 17, pasemos Hechos, capítulo 17, versículo 2. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Aquí dice lo siguiente: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, por 3 sábados seguidos. Pablo tenía la costumbre de guardar el sábado. Y hay más de 80 referencias que dicen lo mismo. Y esa costumbre de Pablo era la misma que tenía Jesús. Lucas 4:16, no vayan allá, solo anoten. Lucas 4:16, hablando de Jesús, dice: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Hablando de Jesús. Jesús tenía el costumbre de guardar el sábado. En cuanto a la adoración a Dios, Pablo y Jesús y todos los cristianos del Nuevo Testamento tenían una sola costumbre. Ellos adoraban a Dios según su mandamiento en el 7º día de la semana. No hay ningún registro que diga que la iglesia del Nuevo Testamento adoraba en el primer día de la semana o en cualquier otro día, a excepción de las 7 fiestas santas que no se relacionaban directamente con los días sábados semanales. La instrucción de las fiestas santas, conocemos, está en Levíticos 23. ¿Y cómo comienza Levítico 23? Comienza diciendo: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Así comienza Levíticos 23. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Versículo es el Levíticos 23, versículo 3. Y a partir de ahí recién se empieza a fijar los días en el calendario santos para las 7 fiestas santas. Entonces el sábado continúa, aparte de las fiestas santas. La Biblia tiene buenas noticias para todos nosotros. Aquí en Hechos, capítulo 17, ahora versículos 30 y 31, Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, aquí vamos a leer este retrato de Dios por cada uno de nosotros. Dice Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como todo buen padre, Dios sabe lo que sus hijos han aprendido y lo que no han aprendido. Dios pasó por alto nuestros momentos de ignorancia en el pasado, hablando de los miembros de la iglesia. Pero para los miembros de la iglesia, de su iglesia verdadera, a diferencia del resto del mundo, ese tiempo de ignorancia para nosotros ya terminó. Para nosotros ya terminó. Versículo 31, aquí de Hechos 17, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando
de Jesús. Jesús, quien resucitó, va a regresar. Y por esta razón, nuestro tiempo de ignorancia, para los que ya fuimos llamados por Dios en este tiempo presente, terminó. Para nosotros, terminó. Y ahora se completa el círculo, porque esto es precisamente lo que el ángel de Apocalipsis está predicando en el capítulo 14, versículo 7. No vayan allá. Apocalipsis 14, versículo 7, que dice: adorad, que es el mensaje de uno de los ángeles de Apocalipsis, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Estas palabras son familiares para los miembros de la Iglesia de Dios, porque las hemos leído en el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento de la ley eterna de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En ese mandamiento concluye lo mismo que dice el ángel en Apocalipsis 14, 7. Adorad en Levíticos, en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el mismo mensaje. Eso es una garantía que en el regreso de Jesús a este planeta, la verdad de Dios como creador y las buenas nuevas de su regalo del sábado serán enseñadas a los sobrevivientes de todas las naciones en el reino de Dios. Y en conclusión, yo no sabía antes, y Dios pasó por alto mi ignorancia. Y ahora sé y sabemos, hermanos, que el séptimo día, sábado, es el corazón de la amistad eterna de Dios que nos ofrece como miembros de su iglesia. Yo no sabía antes, pero Dios pasó por alto mi ignorancia, y ahora sé y sabemos que aceptar a Dios como mi creador es aceptar el séptimo día como el día sábado de su amistad. Yo no sabía antes, pero Dios pasó por alto mi ignorancia. Y ahora sé, y ahora sabemos, hermanos, que al aceptar a Jesús como Señor de mi salvación, es un paso lógico y natural que yo lo acepte como Señor del sábado también. Porque al final será ilógico e imposible aceptarlo como Señor de salvación, pero rechazarlo como Señor del sábado. Por esa razón, Jesús dice estas palabras personales a nosotros en Juan 14, versículo 15. Solo anoten. Juan 14, versículo 15 y Juan 15, versículo 14. Dos declaraciones que están en estos textos bíblicos muy claras de parte de Jesús para finalizar este mensaje, que pone el sábado de su cuarto mandamiento en el corazón de su amistad eterna con sus hijos llamados en esta era presente. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, incluyendo el sábado. Y concluyó diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.